Bienvenidos a Melómano Progresivo. En el vídeo de hoy, ya que empezamos el 2024, espero que vaya muy bien a todos, especialmente en términos musicales. Hoy quiero hablar de varios discos que espero con muchas ganas para este 2024. Algunos de ellos ya están anunciados, mientras que otros no se sabe mucho acerca de ellos. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para apoyar este canal. Comenzamos. El primer disco que espero con muchas ganas ya salió en mi vídeo de discos favoritos de 2023. Se trata del libro número 3 de The Chronicles of Father Robin. Ya comenté en aquel vídeo que este grupo para mí fue la revelación del año pasado. Más que un grupo, es un supergrupo noruego, que por lo visto lleva más de 30 años de creación y que finalmente, el año pasado, publicaron las dos primeras partes de esta trilogía de discos increíbles. Si quieres conocer más sobre los dos primeros, te recomiendo que veas el vídeo de mis discos favoritos de 2023, donde este álbum, o mejor dicho, los dos primeros álbumes, lo puse en el top número 2. En cuanto a este tercer disco, me espero que vaya en la misma línea que los otros. Quizás estaría bien que hubiera un Epic, pero ya vi el tracklist y parece ser otro disco de corta duración como el segundo, el cual va a dar el cierre a esta historia. El primer single que publicaron en diciembre ya era diferente, algo que he ido viendo durante los dos primeros libros. Quizás es lo que más me ha llamado la atención, esa variedad en cuanto a los sonidos, pasando por un prog sinfónico clásico, de influencia de grupos como King Crimson, Yes, Genesis, Pink Floyd, hasta aventurarse en nuevos sonidos, otras influencias, y siempre con esa componente medieval propia de un cuento. Este álbum saldrá el 23 de febrero de este año. El segundo disco, que también espero con muchas ganas, quizás más que el anterior, será el nuevo trabajo de Big Big Train, el primer disco con Alberto Bravín en las voces. Para quien no conozca la historia de este grupo, durante muchos años, desde el 2009, este grupo inglés tuvo como cantante a David London, el cual tristemente falleció de un accidente en 2021. Creo que todos los fans del progresivo, y en especial de esta banda, le echamos mucho de menos por lo que significó para Big Big Train, y además porque era un excelente cantante y letrista. Este grupo ha tenido una carrera un tanto peculiar, puesto que durante los primeros años, bastantes años además, fue un grupo que no salió de gira, cuyos discos no fueron muy reconocidos y que también sufrió muchos cambios de formación. Al fin y al cabo, el grupo es obra del bajista Gregory Spouton. Pero con la entrada de David London a la voz y otros miembros que se han mantenido en el grupo, como Nick Virgilio a la batería o Richard Sjöblom a la guitarra, consolidaron más el sonido de esta banda y empezaron a ganar el reconocimiento que se merece. Además de que estos miembros han aportado bastante a las composiciones. Ya traeremos un vídeo especial de esta banda a este canal más adelante. Volviendo al nuevo disco, con el nuevo cantante italiano Alberto Bravín, el cual ha sido miembro soporte de Premiata Forneria Marconi, para mí este va a ser uno de los discos más esperados de este 2024. Con la nueva formación que presenta Big Big Train, ya hemos podido ver distintos vídeos en directo que han subido a su canal. La verdad que esta nueva formación no tiene nada que envidiarle a la formación de hace unos cuantos años, y especialmente centrándonos en Alberto, creo que evidentemente nadie va a reemplazar a David London en las voces, pero el trabajo que está haciendo es magnífico. Tiene una voz digna y bonita de escuchar, con una personalidad distinta. Y el primer adelanto del nuevo disco, el tema llamado Oblivion, publicado en diciembre del año pasado, es un tema directo, con potencia, siempre sacan un single de este estilo en cada disco, y en este caso deja buen sabor de boca para escuchar lo que nos trae esta gran banda el próximo mes de marzo. Y pasamos a un músico clásico archiconocido de la historia de la música. De momento no hay nada confirmado, pero por lo que se ha podido ver, David Gilmour parece ser que está preparando un nuevo disco de estudio para este 2024, o quizás para el próximo año. No lo sabemos de momento, pero por lo que se ha podido ver en la cuenta de Instagram de su mujer, Polly Samson, que además suele participar en las letras de sus canciones, ya incluso de la época de Pink Floyd, estuvieron el pasado mes de diciembre grabando en estudio lo que parece ser su nuevo disco, que imagino que será para este 2024. Personalmente, a mí me encanta su discografía solista, al igual que soy gran fan de Pink Floyd, como se ha podido ver en este canal. Y además tuve mucha suerte de poder verlo en directo en 2016 en su gira de Rattle That Lock, su último disco lanzado en 2015. Curiosamente, en una entrevista hace pocos años, David Gilmour comentaba que quería sacar un disco más y que esperaba no demorarse otros 10 años en realizarlo. The last track on the album. Yeah. And then. Yeah. ... Yeah. Is it to be continued? Life is to be continued. Music is to be continued. I have every intention of making another album. And my intention is for it not to take 9 years this time. But
there's no promises. Recordemos que On an Island salió en 2006, Riled That Lock en 2015, y 9 años después, este año, supongo que tendremos nuevo disco de Gilmour. No sé con qué nos sorprenderá. Las fotos revelan que estaba tocando el acordeón, quizás habrá algún tema con acordeón. Recordemos que en 2006 salieron fotos tocando el saxofón y efectivamente hubo una canción en la que él toca el saxofón. La formación promete, viendo en las fotos a Guy Pratt en el bajo, Steve Gadd en la batería o el hermano de Brian Eno, Roger, en teclados, producción. Evidentemente no será muy progresivo, ya que hace años que se alejó incluso del sonido Pink Floyd. Por lo menos en su último disco, se acercaba a otros géneros como el jazz, ritmos un poquito más funky, pero sin duda personalmente creo que será un disco inolvidable en el universo Pink Floyd, especialmente para los fans del señor Gilmour. Otros discos que me gustaría escuchar, pues por ejemplo, lo nuevo de The Pineapple Thief, un grupo muy agradable, canciones muy emotivas. El nuevo single es un poco más pesado, más oscuro, y sus últimos discos me han gustado, así que espero otro disco ameno. Y otro que está sacando material, que ya mencioné en mi top de 2023, es Toe Hider, con sus 12 EPs en 12 meses. Quedan 7 todavía, y seguramente prometen. ¿Qué nos traerá en el próximo? ¿Folk? ¿Arreglos Queen? ¿Dragon Force meets Tenacious D? No lo sé, pero hay ganas. Y Pattern Seeking Animals, también veía que recientemente entraron a grabar material para un quinto disco. Acaban de sacar, hace no mucho, el cuarto. Estos tipos no paran, pero da igual. Sus discos, por lo menos a mí, me parecen muy variados y agradables de escuchar. Seguro que traen nuevas composiciones a la altura de los 4 primeros. Por otro lado, me encantaría que Thank You Scientist sacara disco. Encontré un tema suyo de casualidad el año pasado y así entré en su discografía, especialmente con su segundo trabajo, Maps of Non-Existing Places. Pero recientemente vi que su cantante abandona el grupo por motivos familiares, supongo que temporalmente. No sé si seguirán con otro cantante o se quedarán en stand-by. Pero bueno, hace años que no sacan ningún disco y la verdad que me gustaría escuchar algo nuevo. Y por último, Neil Morse, que sí que va a sacar disco solista este mes, de hecho, otro musical, nuevamente. No sé, parece que está reciclando ideas viejas y el tema musical la verdad que no me atrae mucho. Pero ahora, sin Mike Portnoy, no sé si haría algún disco solista como antes, aunque sea con otra formación. Está claro que Neil Morse Band, Flying Colours y muchísimo menos Transatlantic se van a juntar nuevamente para hacer un disco en varios años. Y lo he dejado para el final porque quizás es el regreso más esperado de la historia de la música. Evidentemente ha habido otras reuniones muy esperadas, como la reunión de Pink Floyd o de Genesis, que nunca se han llevado a cabo lamentablemente. Pero esta vez algo que parecía imposible, de hecho cuando se anunció parecía una broma del Día de los Inocentes, se trata del regreso de Mike Portnoy a Dream Theater. Según anunciaron en redes, el propio Mike se iba a reunir con Dream Theater a principios de este 2024, por primera vez en más de 10 años, casi 15, para tocar juntos y empezar a grabar nuevo disco en el estudio. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad es que es difícil describir qué va a ser de este nuevo disco de Dream Theater. Han pasado casi 15 años desde el último disco con Portnoy, Black Clouds and Silver Linings, lanzado en 2009. Mientras tanto, Mike ha sacado más de 15 o 20 discos con otras formaciones, he perdido la cuenta, para ser honesto, pero la gran mayoría son tremendos discazos, con estilos tan distintos como Winery Dogs, haciendo hard rock, Sons of Apollo con metal progresivo, o el gran Neil Morse y sus distintas formaciones con Mike, Flying Colours, Neil Morse Band, Transatlantic. Por otro lado, Dream Theater sacó discos agridulces para el público de este grupo. La era de Mike Mangini ha sido querida por algunos y muy odiada por otros. Yo no sabría posicionarme, la verdad. Bueno, venga, que quiero insultos en comentarios. Yo prefiero a Mike. Empecé a escuchar Dream Theater cuando ya no estaba Mike Portnoy. Sus discos me encantaron, es el mejor batería del mundo. Y los discos de Mangini no es que me encanten, pero sí que les tengo cierto aprecio. Recuerdo escuchar mucho el Dream Theater, a pesar de lo mal que suena, mega comprimido, o el Astonishing, que quizás nunca lo escuché entero del tirón, de lo raro que es. De todas formas, es cierto que conforme el paso de los años, Mangini se fue haciendo más a la banda, y precisamente en la última gira parecían sonar más unidos como una banda consolidada, aunque James Labrie ya no está al nivel de los años 90. En general creo que esta última gira parecían más unificados y que el siguiente disco sí que iba a ser un gran disco querido por todos los fans de Dream Theater. Bueno, y así parece que va a ser, pero no con la formación que estábamos acostumbrados a ver estos años, sino con el regreso de Mike Portnoy. Dicho esto, no espero nada, sinceramente. Dream Theater personalmente creo que lleva unos años que ha tendido un poco, como decía en otros vídeos, a ese metal más pesado, más denso y menos fresco como en aquellos años 90, que para mí es la década favorita de Dream Theater. Ya es algo que incluso con Mike Portnoy venían haciendo, yendo hacia un terreno cada vez más metal, pero aún así con increíbles composiciones de todas formas. Los discos sonaban cada vez más crudos, pero siempre han tenido algo que ofrecer, al igual que algunos discos de la era Mangini. Por ejemplo, el último, por lo comentado antes, creo que estaban más cómodos con esta formación. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. ¿Qué nos traerá Portnoy con sus viejos amigos? ¿Metropolis parte 3? ¿The Astonishing Redux?
¿7 Degrees of Pornoid Turbulence? Bueno, ya veremos con el tiempo. Sin duda habrá que darle una oportunidad. No creo que nos defrauden. Y nos veremos en sus conciertos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejar tu like, suscribirte. Y nada, no se olviden de activar la campanita. Y poco más que decir. Recuerda escuchar mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.